hay una situación muy típica en la farmacia, que a lo mejor te viene un paciente a retirar la medicación y muchas veces se refieren a una forma muy concreta, como la de la sangre, ¿no? Y todo esto se debe a que normalmente se suelen referir a su terapia anticoagulante. En el mundo anticoagulación la cosa pues va evolucionando, va cambiando y parece que ya cada vez es menos típica aquella situación en la que el paciente tenía que ir a hacerse pues su control, ¿no? De su anticoagulante. Por ello, resulta muy interesante el tema que hoy nos ha traído aquí con el invitado de hoy, que no es ni nada menos que Juan del Arco, el cual es patrono de esta casa, es también doctor en farmacia y es el presidente de la sección de farmacia de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué tal estás? Muy bien, Cristóbal. Aquí, bueno, pues para hablar un poquito de anticoagulantes, porque es un tema que yo creo que interesa mucho, ¿no? Hay muchas personas anticoaguladas, sobre todo a partir de cierta edad, porque la fibrilación auricular es un tema unido a la edad, y creo que en la farmacia son medicamentos que se dispensan mucho y que generan bastante, o pueden generar bastantes problemas si no se atiende correctamente a las personas que los usan. Claro, yo por lo menos me pasa, ¿no? Cuando estoy dispensando o estoy haciendo siguiendo al paciente un medicamento que siempre por las condiciones que tiene, le presto especial atención porque me parece muy importante que esta medicación se gestione de una manera adecuada. Entonces, sin más rodeo, te voy a lanzar la primera pregunta. ¿Cuál es el rol del farmacéutico en la atención de pacientes anticoagulados y qué impacto tiene esto sobre su seguridad? Bueno, desde la farmacia no solamente se puede, sino que es fundamental prestar una correcta atención a las personas anticoaguladas. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de medicamentos es un grupo en el que los conocimientos y las actitudes de las personas que los van a utilizar son fundamentales para su seguridad y para su eficacia. Son medicamentos que yo creo que todo el mundo que nos escucha lo sabe, se utilizan para el tratamiento y profilaxis de afecciones tromboembólicas, cuyas consecuencias pueden ser mortales. Pero los efectos adversos de estos medicamentos también pueden producir consecuencias fatales. Con lo cual, como profesionales de la salud, tenemos la obligación de realizar una correcta dispensación y colaborar en el seguimiento de los tratamientos con todos los medicamentos en general, pero esto es especialmente importante en aquellos cuya correcta utilización es vital para las personas, y este es uno de los casos. Una atención adecuada en la farmacia puede ser decisiva para que quien empieza un tratamiento con anticoagulantes sea consciente de la relevancia de ese tratamiento, asuma la importancia de la adherencia y conozca los signos y síntomas que le pueden indicar que está padeciendo un efecto adverso antes de que éste sea irreversible. Y para todo eso es fundamental una adecuada comunicación profesional paciente en un entorno adecuado de la farmacia. Lo que caracteriza precisamente a la farmacia comunitaria como establecimiento sanitario es la accesibilidad, la proximidad y la cualificación de los profesionales. Y es especialmente en este tipo de medicamentos en las que estas tres características tenemos que utilizarlas para conseguir el mejor resultado posible de la farmacoterapia. Porque podemos tener la clave con la actuación profesional farmacéutica para que el tratamiento sea eficaz y sea seguro. Claro, porque a lo mejor, ¿no? Un caso muy típico que puede pasar en la farmacia, por lo menos que a mí me da muchísima alerta, ¿no? El típico paciente que viene a por su medicación, va a eso y empieza y ve o le falta que ya no le sale disponible ese anticoagulante, es decir, que se ha quedado sin anticoagulante antes de la cuenta, o lo contrario, o no se lo va a llevar porque tiene de sobra. Yo creo que eso debe de ser, por ejemplo, un caso muy típico, ya independientemente de posible reacción adversa, ¿no? Un caso muy típico que a ti te tiene que saltar la alarma como farmacéutico y decir, oye, aquí hay algo que no está funcionando del todo correcto. Ya, por supuesto, si él ya te manifiesta algún posible efecto que digas tú, ostras, esto puede ser una reacción adversa. Entonces, ¿qué papel tiene la educación de este paciente en la prevención de estas complicaciones en la terapia anticoagulante? Bueno, está demostrado que el conocimiento que tiene cada paciente de su medicación es clave para la adherencia al tratamiento.
e influye de forma muy positiva en los resultados de la terapia farmacológica. Conocer sus medicamentos es fundamental para el éxito de la terapéutica. Y desde la farmacia tenemos que informar claramente para qué sirven estos medicamentos, por supuesto, adaptando el lenguaje a quien los va a utilizar, para que comprenda e interiorice la información que le transmitimos, no para que piense qué farmacéutica más docta, más inteligente, cuánto sabe y no le he entendido nada, sino para, oye, alguien que se ha puesto a mi altura y me ha explicado muy clarito, no entendía nada de esto y ahora me he quedado tranquilo porque sé de qué estamos hablando. Una persona que es consciente de la trascendencia de mantener un nivel de coagulación adecuado va a tener una mejor adherencia al tratamiento, va a cuidar más su alimentación y va a ser consciente de que no debe tomar ningún otro medicamento por su cuenta. Hay que tener en cuenta que estos medicamentos presentan numerosas interacciones y es fundamental que quien los utilice sea consciente de ello y no tome nunca medicamentos por su cuenta sin consultarnos en la farmacia. Por eso tenemos que recordar también que hay muchas interacciones con plantas medicinales, un grupo de medicamentos que desgraciadamente pueden adquirirse en cualquier parte sin ningún tipo de control sanitario y, por supuesto, sin información adecuada. Por tanto, la información que tenemos que transmitir desde la farmacia debe incluir las pautas de actuación cuando se olvida una dosis o aparece un síntoma que podría indicar un efecto adverso, qué medicamentos no puede tomar, o casi mejor decirle, mire, antes de tomar cualquier cosa, usted me viene por la farmacia y si no está cerca de la farmacia, me llama. Y dice, puedo tomar esto, puedo tomar lo otro, sin olvidarnos de las plantas y de los alimentos. Y informar claramente de estos aspectos y asegurarse de que la persona con quien hablamos comprende y asume la información que transmitimos, porque esto puede ser esencial para su supervivencia, no ya solo para su calidad de vida. Claro, pues tanto no tomarlo puede ser algo fatídico como de que se produzca alguna de estas casuísticas, ¿no? De me tomo un medicamento que no debo o una infusión de alguna planta adquirida en alguna superficie que no debo y te puede dar graves problemas de salud. Entonces, ya un poco centrado sobre todo en el tema de adherencia. ¿Qué herramientas y métodos tiene el farmacéutico para asegurar esta adherencia en el tratamiento de los pacientes anticoagulados? ¿Cómo podemos fomentar esta correcta adherencia, ¿no? Ni que falte ni que sobre. Bueno, no existen los remedios mágicos, ¿no? Desde Y lo luego. que no vamos a poder es asegurar que se cumplen los tratamientos, porque la adherencia va a depender de muchos factores, pero sí podemos realizar una importante contribución para mejorar esa adherencia. Informar claramente sobre los efectos del medicamento y la enorme relevancia que tiene respetar las dosis y las pautas de tratamiento es clave para disminuir el incumplimiento intencionado. El yo no voy a tomar este medicamento porque no estoy seguro de... Vale, eso se quita si en la farmacia me han informado correctamente de para qué sirve esto, qué puede pasar y la importancia de que lo tenga y lo he asumido. Por otra parte, una persona que conoce bien su medicación y a la que se le ha informado adecuadamente sobre beneficios y riesgos, es mucho menos probable que sobreestime los riesgos o que subestime los beneficios y deje de tomar el medicamento por reacciones adversas o tome más porque piense que le va a hacer mejor efecto. También, informando bien, disminuimos claramente la probabilidad de que piense que está tomando durante demasiado tiempo y, por lo tanto, vamos a minimizar el riesgo de que abandone el tratamiento. Por otra parte, también desde la farmacia se contribuye a disminuir el incumplimiento involuntario. En algunos casos, simplemente con dar una información aconsejando técnicas para que no se le olviden las dosis, dado que son medicamentos que tienen que tomar todos los días y a la misma hora, pues mira, tómalos siempre con el vaso de agua que te tomas al levantar, tómatelo siempre después de lavarte los dientes. Bueno, ese tipo de técnicas, ese tipo de consejos pueden ayudar y en otros casos puede ser necesario que se le facilite una herramienta para mejorar la adherencia. Sin duda, lo mejor para un porcentaje
porcentaje importante de las personas que toman estos medicamentos van a ser los sistemas personalizados de dosificación. Hay que tener en cuenta que muchas personas son mayores, a veces con dependencia y con problemas para llevar bien su medicación, ¿no? Entonces, el SPD supone un sistema estupendo para estas personas, porque además es probablemente la mejor herramienta que podemos utilizar para optimizar el seguimiento farmacoterapéutico desde la farmacia. Desde luego, a mí te pongo un ejemplo que me pasó hace relativamente poco de una persona que me decía, ya no la parte la involuntaria, sino la voluntaria, de una persona decía, oye, que yo esto me tengo que tomar una al día. Y le digo, que te aseguro que no, que te tienes que tomar dos al día. Y a raíz de eso, lo consultó después con el médico porque no, como que no se fiaba mucho de mí. Y después, efectivamente, se tenía que tomar dos al día. Pues también un poco de esto, ¿no? Que este tipo de intervenciones nos da como más confianza con el paciente, que después el paciente vea, ostras, es que esta persona también se ha implicado en mi salud, ¿sabes? Y más en el gusto, que es importante, que muchas veces pues les choca, ¿no? Que descubren de que realmente eso es muy, muy, muy importante. Pues bueno, y ya no solo en la adherencia, ¿cómo lo hacemos también con el tema de las interacciones? Bueno, creo que ya hemos comentado que las interacciones de este grupo de medicamentos son de una gran relevancia, ¿no? Entonces, el manejo de las interacciones en la farmacia es clave para que el tratamiento resulte efectivo y para controlar los riesgos, porque las interacciones pueden ir en los dos sentidos. En cualquier caso, a la hora de dispensar cualquier medicamento a una persona anticoagulada, y por supuesto cuando le prestemos un servicio de indicación farmacéutica, debemos revisar la probabilidad de que se produzca una interacción y actuar en consecuencia. En algunos casos será necesario la derivación a la consulta médica. En otros será suficiente con establecer una pauta que minimice el riesgo de interacción. Por ejemplo, pues es un anticoagulante, tomo todos los días por la mañana, pues quizás tomando el otro medicamento por la tarde evitamos el riesgo de interacción si es una interacción a nivel de absorción. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en cada caso. En cualquier caso, lo que siempre vamos a necesitar es que en el momento de la dispensación informemos adecuadamente sobre síntomas y signos que le pueden indicar a esa persona que se está produciendo una interacción medicamentosa y qué medidas deben adoptar en ese caso. Del tipo de, mira, si sientes mareos, en lugar de dejar de tomar el medicamento, vete inmediatamente a urgencias. O si sientes que te está produciendo el estreñimiento, pásate por la farmacia. O si tienes, o sea, adaptar los consejos a cada medicamento y a cada efecto adverso posible. Y vuelvo a incidir sobre el tema de las plantas medicinales, ya que nunca debemos olvidar que las plantas medicinales son medicamentos. Y mientras no estén sometidas a la misma regulación y los mismos controles que el resto de medicamentos, suponen un grave riesgo, sobre todo para determinadas poblaciones. Y notoriamente las personas que utilizan anticoagulantes. Nos la estamos jugando con la desregulación que hay en nuestro país de plantas medicinales. Tenemos que reivindicar que las plantas estén en la farmacia y en ningún otro sitio y que siempre estén controladas por profesionales de la salud. Pero para eso tenemos que implicarlos en controlar todo el tema de plantas medicinales, conocerlas y aconsejarlas correctamente, sobre todo, insisto, en personas que están tomando unos medicamentos como estos, que tienen un grave riesgo de interacciones. Recordar también que es muy importante que estos medicamentos tienen interacciones, sobre todo los antagonistas de la vitamina K, tienen interacciones con alimentos que pueden ser graves. Y se utilizan todavía los antagonistas de vitamina K, se utilizan en un porcentaje muy elevado de personas. Cuando dispensamos uno de estos medicamentos, hay que dedicar tiempo a informar sobre la alimentación y dejar claro que en la que estamos a su disposición si tiene cualquier duda, que puede venir o nos puede llamar. En lo que hemos dicho antes, la proximidad y accesibilidad de la farmacia es clave para el éxito como establecimiento sanitario y junto con la profesionalidad de quienes ejercen en ella nos ponen en como un elemento esencial del sistema sanitario. Pero para seguir siendo ese elemento esencial del sistema sanitario, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es
dedicar tiempo a la dispensación de estos medicamentos y no solamente a la primera dispensación, sino cada vez que la persona que está tomando anticoagulantes se pasa por la farmacia, hay que animarle a que se explaye, a que nos cuente no solamente lo que le pasa, no solamente posibles efectos adversos, sino incluso sus inquietudes, porque hay veces que lo que la persona piensa va a influir mucho en la adherencia a ese tratamiento y por supuesto en los resultados. Claro, te puedes encontrar eso, ¿no? Que haya incluso gente que le tenga miedo, ¿no? O mucho respeto, porque he escuchado que si después se cae o lo que sea, pues puede tener un problema. Y hay gente que le tiene miedo a ese tipo de tratamiento. Es verdad que a lo mejor si tú eres farmacéutico esto parece un poco, a lo mejor decir, ¿cómo puedo abordar yo esto? Entonces, ¿qué nos recomendaría respecto a esto? ¿Que nos formemos en algún ámbito, con algún curso? O Bueno, co- actualmente desde la Fundación estamos ofertando un curso online sobre anticoagulación. Hemos lanzado ahora la primera edición. Bueno, pues si se apunta más gente, que es lo esperable, lanzaremos una segunda edición. Lo que se pretende con esta formación, que está adaptada a la práctica de la farmacia asistencial, fundamentalmente de la farmacia comunitaria, pero no solo de la farmacia comunitaria, es no ya que actualicemos, no solo que actualicemos los conocimientos sobre este grupo de medicamentos, que hay que recordar que los nuevos anticoagulantes ya no son tan nuevos, ya no son ya tan nuevos. llevan unos cuantos años en el mercado, pero hay muchas personas que no los estudiaron cuando se licenciaron y que para esas personas constituyen una absoluta novedad. Son muy diferentes de los antagonistas de la vitamina K. Pero es que todos estos medicamentos necesitan una actuación profesional por parte de quienes están en la farmacia y para ello es fundamental la formación continuada, ¿no? Yo animaría a todas las personas a hacer este curso porque realmente les va a aportar mucho, porque además es que está basado en casos prácticos, ¿no? O sea, se desarrollan 6, 7 casos prácticos con un mismo paciente para que sea más fácil y más sencillo de seguir, porque es que estas personas toman medicamentos durante varios años y le van sucediendo varias cosas. Tienen otras patologías, les cambian el tratamiento, les ponen otro tratamiento, ellas deciden tomar otro medicamento por su cuenta, tienen un problema con la alimentación. Bueno, pues todo esto es importante que lo conozcamos y que nos formemos en ello. Pues perfecto, Juan. Ha quedado totalmente claro el tema y vamos, el tema del curso es muy interesante. De todas maneras, aunque esté cerrado el plazo, lo dejaremos aquí linkeado para que quiera echarle un ojo, que le eche un ojo de cara a futuro, porque la verdad que es bastante interesante por el tema ese que tú has dicho, que está enfocado al final a lo práctico, que muchas veces encontramos muchísima teoría, pero es complicada la teoría, ponerla en pie después a lo que es en casos reales y la verdad que el tema de información en anticoagulante, y vamos, no solo anticoagulante, cualquier cosa, es fundamental. Así que nada, muchísimas gracias Juan por haberte atrevido a charlar un ratito conmigo de este tema que me parece vital y fundamental tanto para el farmacéutico como para los pacientes, porque al final la formación es fundamental y como tú dices, tanto como hay cada vez más anticoagulantes nuevos, como todavía hay un porcentaje muy alto de personas que siguen usando los antiguos, digamos, sigue siendo fundamental pues el papel activo del farmacéutico en este ámbito. Pues muchísimas gracias a ti, Cristóbal. Quienes me conocen ya saben que a mí me encanta hablar y sobre todo me encanta hablar sobre medicamentos, con lo cual esto ha sido un placer y también un privilegio charlar contigo. Enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Vamos, repetiremos, ¿eh? O sea que ya que te tengo en la agenda, te tiraré más de ti para más temas seguro. O sea que más de una vez charlaremos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Pues eso, nos veremos en una próxima ocasión.